dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial Nuevas son y cada rehabilitación mañana. oral. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
Gracias a Dios. Pues, sí, para avisarles. Amén. Gracias Ricardo, muy buenos días. Tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Estoy viendo muy azul, o soy yo, acá atrás del fondo, mira, Sí. ¿qué nos pasó? Pero bueno, gracias, estamos totalmente en vivo. Les habla el pastor Román García, como siempre un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana, que son nuevas cada mañana las misericordias de Dios. Es muy grande la fidelidad, muy grande, y en viernes se siente diferente, pues. Javier Flores Arredondo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paz? Dios te bendiga. Gracias a Dios es viernes, ¿verdad? Gracias a Dios, un día más por la misericordia del Señor. Gracias al Señor, pues. Sí, así es. Pues saludando a nuestros hermanos, a la familia en Cristo, al pueblo de Dios que están conectando desde temprano. Gracias por estar ahí. En los viernes ahora nos está acompañando el pastor Javier Flores, ¿verdad? Qué bonito. Dice, se ve azul la imagen, pero lo que importa es la palabra. Ájale, haces Ana Karen. Sí, está viendo que se ve muy azul, algo pasó, y yo me veo como cobre, ¿verdad? Color cobre. ¿Qué me le hiciste a la cámara? Tú le moviste, hermano. Ay, Señor. Bueno, no, está bien. Pues así nos va a tolerar un poquito porque nos vemos como asoleados, bronceados. Sí, bronceados. Pero pues aquí el Richard que le mueve los filtros y que ya ve cómo es Ricardo Cuella ahí nos controla. Gracias, Ricardo. Dios te bendiga. Teléfono en cabina 844-696-8450. Repito, 844-696-8450 para mensajes y WhatsApp. Pues ya sabe también dónde nos ubica, aparte de aquellos que se están y ya interactuando con nosotros a través de el Facebook, lo cual agradecemos mucho. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Y pues sí, dice, se ven bronceados, pues es ahí. Y una rayita, ¿verdad? En medio, pues, okay. Ah, no, sí, es el... Estás descubriendo aquí todo, pasa. Y aquí enfrente se ve algo negro. Hermano, entiéndanlo, por favor. Ya anda cansado de la semana. Pero, es la lucecita, Caleb. Pero muy agradecidos con el Señor. De verdad que sí, muy agradecidos con el Señor. Y después de una semana completa, está por acá de saludarles. Pues ya sabe que nosotros estamos en el comentar de la palabra de Dios. Ese es nuestro deseo, nuestro gusto. Platicar, comentar, inquirir, ¿verdad? Y ver algunas referencias bíblicas, ver la Escritura, buscar la suma de la Escritura para, pues, entender al Señor, comprenderlo y amarlo cada vez más, porque nos amó tanto que nos ha dado su palabra, pues, que es fiel a Él, corresponde completamente a lo que el Señor es. Y pues bueno, damos gracias a Dios. Y sí, ya bronceados y todo, pero pues aquí vamos a estar. Algo se nos movió ahí, pero ya no lo vamos a ajustar. Vamos a estar a lo que nos compete. Y Paz, ¿qué sugieres que leamos en esta mañana? Vamos a leer, Paz, la primera epístola de Pedro. Muy bien. Perdón. Primera epístola de Pedro, capítulo 1. Sí. Primera de Pedro, capítulo 1. Por cierto, saludos a las hermanas que ayer tuvieron su reunión y pues ahí estuvieron conviviendo y recibiendo la palabra. Qué bendición. Gracias a Dios por la vida de la iglesia. Amén y amén. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo, de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén, amén. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, Amén. cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Amén. A quien amáis sin haberle visto, Así es. en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Hasta ahí, pues, esta lectura, pues yo creo que hay muchas cosas que se pueden comentar. Tiene mucho, ¿verdad?, contenido, sí. Mucho contenido, mucha profundidad que hay en esta lectura. Pero aquí nos habla de este grupo de hermanos a los cuales va dirigida la carta del apóstol Pedro, y dice que son elegidos, elegidos según la presciencia de Dios, ¿verdad? O sea, Dios determinó en esa ciencia anticipada, ¿verdad?, ese el hecho de elegir a estos hermanos en la fe. También dice por la santificación del Espíritu. Amen. Y con un propósito. El propósito era de que ellos obedecieran y que fueran rociados por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Fíjate nada más, o sea, nomás para empezar. De entrada ya hay. De entrada todo lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. O sea, que fueron elegidos y fueron elegidos por la presciencia de Dios. ¿Verdad? Por el anticipado conocimiento del Señor, porque Él así lo determinó, y también pues fueron para obedecer, ¿verdad? Fíjate, llevaba el propósito de traer estas almas, estas vidas a santificación, para que ellos fueran pueblo de Dios, para que fueran obedientes a Dios y fueran rociados, limpios, ¿verdad? Fueran pues una nueva criatura, o sea, alguien que es perdonado, que es limpiado, ¿verdad? El hecho de que, imagínate, el Señor que quita el pecado de nosotros, ¿verdad? Del mundo, y que pues nos limpia y nos santifica, qué rico, ¿verdad? Cuando podemos decir, bueno, es una nueva criatura. Es el hecho de poder ser hijos de Dios y una nueva criatura, y ahora poder ser obedientes al Señor por la gracia del Señor, ¿verdad? Y también el hecho de que nos hizo también renacer a una esperanza viva. Hay esperanza, hay algo que nosotros esperamos. Creo que nosotros todos, nosotros siempre esperamos algo en la vida. Esperamos algo. Y en lo que está centrada nuestra esperanza, creo yo que está nuestra adoración también. ¿Verdad? Porque cuando nosotros esperamos algo, tenemos proyectos a veces en el éxito, tenemos proyectos a veces a la mejor vida matrimonial, tenemos proyectos a la mejor en una salud, pues en eso está centrada nuestra vida. Y que todo eso, pues creo yo que es importante, pero lo más importante es el hecho de que nuestra esperanza está en el Señor, ¿verdad? Amén. Porque Él es nuestra adoración, Él es el centro de nuestra vida, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, dice, para una herencia, fíjate, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la promesa. Hay una herencia, esa herencia tiene esas características, es una herencia incorruptible, es una herencia sin contaminación, es una herencia inmarcesible. Que no se marchita. ¿Verdad? Que no se marchita jamás, ¿verdad? Y entonces, bueno, todo muy bien, pues yo creo que ahí, y dice, pues son guardados por el poder de Dios mediante la fe, pero bueno, ya a partir del 6 como que va variando un poquito ahí la situación, ¿verdad? Porque dice que aunque pues tengan que ser afligidos en diversas pruebas, ¿verdad? Y ahí es el punto, ¿verdad? De muchos cristianos, el hecho de pensar que venimos a la salvación y no esperar, pues, de que nosotros seamos probados, ¿verdad? O pensar a veces estar en un estado de que, bueno, ya estoy aquí, pero nunca imaginamos a veces, pues, ni visualizamos el hecho de que vamos a ser probados, ¿verdad?
porque es necesario que vengan esas pruebas, es necesario que nosotros, nuestra fe sea probada y que salga pues más pura, ¿verdad?, que el oro mismo, o sea, más valiosa que el oro, ¿verdad? Sí, amén. Y es que recordemos que una de las cosas que el Señor Jesús mismo preguntó en los evangelios, ¿verdad? Creo es Mateo, cuando dice, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Verdad? O sea, ¿qué tipo de fe espera encontrar Dios en nosotros? Amén, ¿Qué amén. tipo de fe? Porque a veces nosotros pensamos, pues, que estamos listos, ¿verdad? Que estamos, o sea, que tenemos una fe en Dios, pero la fe es para examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Es para que nosotros podamos ver la situación en la que nos encontramos. Las pruebas son más que para el hecho de que alguien nos evalúe, es por el hecho de para que nosotros podamos darnos cuenta de nuestra condición, de nuestra situación, ¿verdad? Si se le aplica un examen, pues no es tanto para que el maestro se enseñoree y le diga, no, pues tienes un 5, ¿verdad? O un 10, sino en el hecho de que tú mismo puedas saber el estado en el que te encuentras, la condición, para que puedas aplicarte a hacer lo necesario para salir adelante en tus estudios, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, el hecho de a veces pasar por diversas pruebas, ahí es donde nos damos cuenta de la situación real de nuestra condición espiritual, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, yo una de las cosas que me venía a la mente cuando leía este pasaje es el hecho de a veces pensar, pues, que estamos en una condición tal, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando somos examinados, pues resulta que no es así. No es como pensábamos, o como creíamos, sí. Y que es necesario que pues nos centremos en la realidad de nuestra situación, ¿verdad? Y fíjate que se me venía a la mente el caso del apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando él le dice al Señor Jesús, aunque todos te negaren, yo jamás te negaré. O sea, él dice, yo jamás te negaré. Es como hacer una promesa, y creo yo que él era sincero, pues, o sea, sus palabras eran sinceras. Sí, eso es lo que él pretendía, ¿verdad? Ese es su anhelo, y pensaba que para eso le alcanzaba. Sí, ¿verdad? Y pensaba que para eso le alcanzaba, así ¿verdad? Es. En su poder, en sus fuerzas. Y imagínate cuando vienen ya al arresto del Señor Jesús, pues lo primero, pues, o sea, y ahora sí ver la realidad de los soldados, ¿verdad? Y entonces pues agarrar una espada, viene aquel corte, ¿verdad?, que hace en aquel soldado, y también la obra que Jesús hace, ¿verdad?, y diciendo, pues, si yo quisiera, ¿verdad?, pues mandaría a una legión de ángeles, ¿verdad? Pero no era el propósito, y vemos, pero ahí pues viendo a Pedro, actuando, ¿verdad? Luchando, imagínate, contra eso, pero ya después ver multitudes, ver el hecho de todo lo que el enemigo, pues, dentro de lo que Dios le permitió, ¿verdad? Para que se cumpliera el plan de Dios, pues, viendo, imagínate todo eso, pues, surge la debilidad de Pedro, ¿verdad? En el hecho de que después lo vemos negando al Señor. Amén. ¿Verdad? Y no solamente negándolo, sino que dice que con maldición. Pues, imagínate la tensión emocional tan fuerte, la presión que debió haber tenido Pedro para haber actuado de esa manera. Y es que cuando le niega por segunda vez, le dicen, es que hablas como ellos. Y entonces quiere evidenciar que no. O sea, ya era innegable, y aún así, aún con malas palabras o maldiciendo, dijeron, no, si eres de ellos. O sea, qué manera de reconocerle. El otro día comentaba de esto, brevemente lo hago, pues. Cuando está uno bien impregnado de Cristo, aunque quiera negarle, es innegable. Y cuando uno vive una apariencia, aunque quiera mostrarle, es inversamente proporcional. O sea, no convence de, no, aquí no hay nada. Sí, así es. Es triste, pero bueno, es la realidad. No que sea triste, ¿verdad? Sino que bendito sea Dios, su persona es inconfundible, innegable en nosotros. Así es, pues. Y entonces fíjate que ahí, y una de las cosas es que
Jesús mismo le dijo, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para ser zarandeada. Y yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, ¿verdad? Hermanos, amigos, a veces nuestra fe es probada y a veces hasta el enemigo, pues viendo esto de la realidad bíblica, pues puede pasar que hasta te haya pedido para ser probado. Claro. ¿Verdad? Es que de hecho no nos puede tocar si el Señor no se lo permite. O sea, desde la antigüedad vemos que la Escritura decía, no toquen a mis ungidos, ¿te acuerdas? O sea, el Señor en ese respaldo, y cuando da el testimonio a Pedro, lo dice así, Él me ha pedido. Y no le dice si te presté o no te presté, si te di o no te di, sino que estoy rogando para que no te falte la fe. Que no te falte la fe. ¿Y qué podría ser, pues, sino otra cosa más que el hecho de que Dios permitió esa prueba? Claro, ¿verdad? claro. O sea, en la vida del apóstol Pedro. Sí. Pero y lo que aquí vemos en el caso de Pedro mismo, o sea, el apóstol Pedro, ahora como escribiéndole a la iglesia, ¿verdad? A los creyentes, y diciendo tantas cosas hermosas, Paz, de lo que Dios tiene en sus proyectos, la esperanza a la que ellos han sido llamados, una esperanza incontaminada, incorruptible, inmarcesible, ¿verdad? Amén. Sin embargo, pues también Pedro les hace ver en esta epístola el hecho de que van a ser probados, ¿verdad? Amén. Van a ser probados y uno podría decir, bueno, pero pues ¿para qué, verdad? O sea, ¿qué caso tiene a veces las pruebas que tenemos, Paz? Yo creo que muchas veces nosotros, si volteamos hacia atrás, pues nunca imaginamos el haber vivido a lo mejor circunstancias, cosas que hemos vivido, como a veces el hecho de que, oye, una enfermedad, ¿verdad? Una pérdida de empleo, escasez en el hogar, ¿verdad? O alguna cuestión de pecado, que se suscitó, ¿verdad? Alguna caída de algún miembro de la familia, etcétera. Pues nunca imaginamos, ¿verdad? Y decir, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me está pasando? Y entonces viene a veces frustración, dolor, ¿verdad? También hasta enojo hasta con el Señor mismo, ¿verdad? Por el hecho de las situaciones en las que nosotros atravesamos, ¿verdad? Y porque si volvemos atrás, o sea, nuestro proyecto de vida nunca fue el hecho de que pudiéramos vivir una situación de enfermedad, una situación de escasez, una situación, ¿verdad? De a lo mejor difamación, tantas cosas, pues, que en nuestra vida nunca imaginamos que podríamos llegar a vivir, ¿verdad? Y sin embargo, esto tenemos que ver nosotros también, que nosotros también tenemos que pasar por diversas pruebas, porque dice que después sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Verdad? O sea, ¿qué pasa? Pues que cuando nosotros podemos ver el propósito, ¿verdad?, de Dios en todo eso que nos ha acontecido, en todas las situaciones que estamos pasando, nuestra fe va a salir más preciosa que el oro mismo, ¿verdad? O sea, y esto es como el hecho de ilustrar, oye, pues si te ofrecen, ¿cómo nos gustan a veces las cositas de oro, no? Pues, o sea, oye, esto es qué bonito, ¿no? Está algo de oro, pero imagínate, mucho más preciosa que el oro. O sea, esto nos ilustra el gran valor que tiene el hecho de poder adquirir una realidad de una fe que no es fingida, una fe que no está basada en las circunstancias favorables, ¿verdad? Una fe que no está basada nada más en que me vaya bien, una fe que no está basada nada más en que se hayan cumplido mis propias expectativas, sino que es una fe que realmente es una manifestación de Cristo en mí, ¿verdad? Es una manifestación de Cristo en mí, y entonces ahora sí podemos decir que esa fe pues es más valiosa, ¿verdad? Más valiosa que el oro. Fíjate, amigos, familia de Dios, aquí en el capítulo iba a decir un dicho, lo voy a usar. Hay un dicho que dice que en la forma de agarrar el taco se ve cuán comilón es el hombre, ¿verdad? En la manera que empieza la carta el apóstol Pedro, ya de entrada al decir expatriados,
pudiéramos decir a las tribus o a esta región, pero dice a los expatriados. Y está hablando de gente que tuvieron que salir de sus países, tuvieron que emigrar por condiciones de persecución, de desalojo, por presiones probablemente donde se volvió totalmente hostil el ambiente al cristianismo, ¿verdad? Por un tipo de gobierno, insisto, por leyes que van contrarias, lo cual no debe ser ajeno al entendimiento de la iglesia, porque puesto que el Señor Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Pero cuando dice a los expatriados de la dispersión y empieza a mencionar las regiones, en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero aparentemente ese pudiera haber sido el problema. Oye, pues mira, somos los expatriados, somos los que nos expulsaron de nuestra tierra. Hay sectores actualmente en nuestro país donde cristianos están siendo desalojados, están siendo despojados, están saliendo de sus aldeas o dejando sus templos, incluso en México, ¿verdad? Sobre todo ocurre en regiones donde se radicalizan mucho los temas de la religión, ¿verdad? Hablando de pues la persecución a los que tienen otra fe y otro credo. Pero cuando les dice que el hecho de que estén padeciendo, el hecho de que estén siendo perseguidos, no afecta para nada lo que Dios ha hecho, ni está fuera del orden divino, puesto que les dice elegidos. O sea, el hecho, porque esa es una de las cosas que a veces nos pasan durante la prueba, pues, amigos. Cuando estamos padeciendo, ¿será que Dios me llamó? ¿Será que no me habré equivocado? ¿Será que el Señor realmente quería esto para mí o yo me emocioné? Porque cuando las cosas no pintan como en ese ideal, en esas esperanzas que tenemos de mejora, de crecimiento, de desarrollo, pues muy a menudo lo primero que nos acosa es el hecho de decir, bueno, ¿y si me equivoqué? Y si haber elegido esta fe o si realmente estaré mal, porque inmediatamente te llegan los comentarios de decir, bueno, es que eso te pasa por haber dejado, eso te pasa por te dijimos, y realmente sí causa un conflicto. Pero cuando el apóstol Pablo dice elegidos, y luego dice según no dice presencia, sino presciencia, el preconocimiento de Dios. Es decir, que el Señor sabe qué íbamos a vivir, hacia dónde nos iba a llevar y cómo nos iba a sostener para estar en ello. Y también cómo habríamos de responder. El Señor, hablando de la presciencia, hay que recordar al apóstol Pedro, que como bien decías ahorita, él pensó que no le iba a negar, su deseo era no negarle, pero la presciencia de Dios le dijo, antes que el gallo cante que cante tantas veces, tú me vas a negar estas tantas. Y eso es la presciencia. Es decir, Pedro, no me equivoqué al elegirte, aunque sé que me vas a negar. ¿Tú crees que no? Tú crees que tienes todo bajo control, pero en mi presciencia te digo que yo sé lo que vas a hacer. Pero también te digo que bajo esa presciencia, ese preconocimiento, vas a volver. Te haré volver, te voy a restituir, te voy a restablecer. Y una vez vuelto, vas a confirmar a tus hermanos. ¿Por qué? Porque es algo que no está ajeno a nosotros, que tendremos que vivir sí o sí. La palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, vendrán persecuciones por causa de la palabra, muchos se van a retirar, sí, pero los elegidos, porque hay muchos llamados, no hay que olvidar eso, hay muchos llamados, pero pocos elegidos. Y la palabra de Dios nos deja ver que Dios es el que nos eligió, que Dios es el que nos llamó y nos eligió, dice en Jeremías, en horno de aflicción. Sí. Es decir, que el verdadero cristianismo, la verdadera fe, se evidencia precisamente en el momento donde las cosas no pintan bien. Sí. Ahora, eso está en el preconocimiento de Dios, pero muy seguramente no estaba en el de nosotros, porque no medíamos los alcances de la persecución, de la prueba, de la dificultad y de la condición que teníamos. Entonces, no, yo puedo correr un maratón y resulta que a los 5 kilómetros ya no puedo. No, pues Pedro, yo creo que ni siquiera, y dijo, no, jamás, o sea, aunque Dios mismo le dijo, no, me vas a negar, no, jamás, o sea, nunca, ni en mi mente puede caber que eso pueda pasar, ¿verdad?
Y a veces nosotros hacemos expectativas, Paz, del futuro. No, a mí nunca me va a pasar esto. Yo nunca voy a vivir esto en mi trabajo. Sí. Yo nunca voy a vivir esto en mi matrimonio. Yo nunca, o sea, nunca estamos pensando, Paz, en base a nuestras propias expectativas. Y a veces Dios nos prueba, Amén. ¿verdad? En cuestiones que jamás nosotros imaginamos. Sí. Para que nosotros también podamos poder conocer al Señor, porque la finalidad del Señor es el que nosotros le podamos conocer. Amén. Y lo podamos entender a Él, sí, ¿verdad? Sí. Y muchas veces hacemos planes, hacemos proyectos pensando en que nunca esto va a pasar, ¿verdad? Muy común en la vida matrimonial también, pues, o sea, pensamos que nunca esto se va a dar en mi matrimonio, nunca voy a engordar, ¿verdad? Y nada, que al año ya andamos, ¿verdad? Subiendo de peso y todo, pues, o sea, sí, sí. Entran muchas cosas que jamás habíamos conocido, ¿verdad? Y entonces resulta que somos probados, pues, pero pues dice aquí, para que esa prueba, dice que vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza. O sea, ¿qué espera Dios a través de todo esto? A través de la mejor del sufrimiento que puedas estar pasando, ¿verdad? Pues que esto va a traer alabanza a Dios. Al final va a traer alabanza, pero pues mientras que estás pasando por la prueba, es un proceso, ¿verdad? Sí. Es un fuego que estás pasando, sí. Pero finalmente Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Fíjate, perdón que vuelvo otra vez al versículo 1 y 2, pero dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esto es muy importante, Paz, porque el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, ¿verdad? Por la palabra nosotros soy un pecador, soy un perdido, sí. Pero esa santificación también es una obra de Dios en nosotros. Es decir, sí hay un actuar en nosotros, puesto que dice, para obedecer. Esa santificación, ese apartarte por el Espíritu, es para obedecer, no es para otra cosa. Es decir, no nos está exhibiendo el Señor solamente, porque si hay una exhibición de Dios a través de nosotros como testigos, en el mundo espiritual para decir, mira la obra que he hecho, sino para que seamos obedientes. No lo pudiéramos hacer sin esa obra del Espíritu Santo. Sí. No hay forma, no son acatar normas morales como algunos creen y vivir de una manera irreprensible ante los hombres. Es delante de Dios. El estándar es imposible humanamente hablando. Es imposible. Dice santificación por el Espíritu. Recuerdo un versículo en 1 Corintios, quisiera poner pausa ahí. En 1 Corintios capítulo 1, cuando habla el apóstol Pablo, mírense, pues consideren su vocación, pues no son muchos nobles, ni sabios, ni esto, ni aquello. Pero en el verso 30 del capítulo 1, 1 Corintios 1, dice, mas por él están ustedes en Cristo Jesús. Esa es la santificación del Espíritu. ¿Por qué estoy yo en Cristo? Gracias a él. Amén. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Lo que no éramos. No son sabios, pero él te fue hecho sabiduría. Él te fue hecho justificación. Yo le digo a los hermanos que a veces nos sentimos condenados y con culpa. Métete con Cristo, busca a Cristo, porque cuando te adentras en Él, Él se manifiesta como tu justificación. Él se manifiesta como tu santificación. A veces andamos buscando, ¿cómo le hago para salir adelante? Tengo problemas. Él es mi redención, Él es mi rescate. Busca a Dios, Él es tu vida escondida en Dios el Padre, como dice Colosenses 3, ¿verdad? Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Busca a Cristo. Insisto, esta obra es del Espíritu, pues. Amén. Cristo me fue hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando yo busco estas cosas por mí mismo, fracturado, quebrado, y roto. ¿Cuántas veces, o sea, hablando simplemente del perdón, ¿verdad? Que el Señor nos concede, porque pues Él para
cuando le habla al apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, que manifiesta el propósito que tiene para el apóstol Pablo, dice para que yo lo elijo, para que lleve el mensaje, ¿verdad? Y que salgan de las tinieblas a la luz. Y que reciban por la fe que es en mí el perdón de los pecados, sí. Y herencia entre los santificados, y herencia al último, sí. ¿Verdad? Pero el perdón de los pecados era el propósito del Señor para que reciban el perdón de los pecados. Sí. Ese recibir, pues es como que, bueno, yo te regalo paz, pero pues en ti está también el tomarlo, claro. Y muchas veces vemos cristianos que están padeciendo porque no han recibido el perdón del Señor. Así es. Están todavía en atadura, están todavía sufriendo porque se recuerdan, ¿verdad? Imagínate el apóstol Pablo, si la pena no le hubiera dejado a él vivir, ni menos servir al Señor. Claro, por haber consentido en la muerte y haber perseguido y arrastrado a tantos. En el caso de Pablo, pero y en el caso de Pedro, pues nunca por la negación. Sí, claro. O sea, imagínate el pecado. Imagínate el haber estado contigo, el decirte que te amaba, el decir y después fallarte. Claro. ¿Cómo voy a después ahora vivir sirviendo a mi Señor si lo negué? O sea, ¿cómo voy a vivir ahora si pequé? Porque pecó, ¿verdad? Cometió el pecado de haber sucumbido a la tentación por la presión tan fuerte en la que se encontraba, ¿verdad? Y su humanidad pues declinó y su humanidad ahí se manifestó, ¿verdad? Y él pecó, pero imagínate cómo voy a poder vivir si no recibe el perdón, ¿verdad? Si no recibe la gracia, y aquí tenemos que entender, hermanos, que tenemos que recibir esa gracia por fe, ¿verdad? Por la fe, recibir esa gracia y saber que cuando el Señor dice que Él perdona nuestro pecado, pues nosotros somos perdonados, si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, ¿verdad? Y caminar con el Señor y seguir adelante. Y mira que acá en el caso de lo que leíamos, Paz, de Pedro, dice también para que dice también que fuimos elegidos para una herencia. Y vimos las características de esa herencia. Dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí también me llama la atención, Paz. Bueno, no, es que no tenemos ya la salvación, no somos salvos, ¿verdad? Pero sin embargo aquí nos habla también de un tiempo futuro, dice, porque para alcanzar la salvación que está preparada. Sí, así es. Es que la herencia tiene que ver con algo futuro, Paz, pero es algo que también se está dando en el día a día. Como ya lo hemos dicho también en alguna otra ocasión, no somos salvos o no seremos salvos. Voy a decirlo claramente. No fuimos salvos y no seremos salvos. Estamos siendo salvos. Es decir, actúa en nuestro pasado, en nuestro presente y si permanecemos en nuestro futuro. La salvación es algo continuo. Estamos siendo salvos. Ese fue el llamado, se manifiesta por fe desde el primer momento, como en el caso del ladrón, porque ya no había tiempo para más, hoy vamos a morir, Señor, ya no hay esperanza, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero esa salvación tan grande, también explica la palabra, cómo permaneceremos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande, dice Hebreos. Esta salvación tan grande se está dando en el día a día, en nuestros corazones. Y fíjate, ahorita que pensaba, para ser guardados, volvemos que es una obra de Dios completamente la salvación. Dice en Judas solamente es un capítulo, en el versículo 25 dice, así termina, esa es la doxología de la carta de Judas, dice, al único y sabio Dios, perdóname, 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Fíjate, el poder que tiene. No que yo es que yo no cabe caer. No, Él es poderoso para guardarte sin caída. Y 2, y presentarte sin mancha. Y eso no significa que no me voy a manchar, no me voy a ensuciar. Pero Él es poderoso para mantenerme limpio. Los recursos de ese lavamiento, de esa regeneración, son absolutos en el Señor, son gloriosos. Presentarnos sin mancha, sin caída, delante de su gloria. Y todavía esto pasa. Y con gran alegría. O sea, no es de que vamos a decir, Señor, aquí vamos, ahí pues Cristo. Sí, no.
es con gran alegría. Sí, por eso dice que sea hallada en alabanza, amén, gloria y honra. Amén, amén. Pero cuando es manifestado Jesucristo. Exactamente. Entonces, entendiendo ese concepto de que nuestra herencia está en los cielos, todo lo que tenemos ahorita es un papel. Tengo un vale. Y estoy viviendo de acuerdo a ese documento porque creo fielmente en el que lo dio. Y él nos ha sellado y ha puesto esa convicción en nosotros. Pero la realidad es que aunque hoy disfrutemos de la gracia, el favor, la bendición de Dios y veamos sus manifestaciones, cuando oramos, cuando obedecemos a su palabra, no hemos visto nada. O sea, la realidad, yo me quedo a veces pensando, por ejemplo, en algún momento de mi vida quise conocer, si un día conociera ese lugar, o si un día pudiera viajar, o cuando por primera vez viajé a la playa en avión, ¿verdad? Y un día, si yo pudiera... Y como que llega y no llega el día y estás esperando y ¿cómo será? Y algo que te provoque una emoción, ¿no? No sé, estrenar un carro, comprarte una casa, ir, no sé, algo. Y cuando finalmente se da, dices, mira, tan lejos que se veía. Y yo en momentos tengo esa experiencia, pero respecto a la salvación. Digo, Señor, todo lo que dices es verdad. Y yo entiendo que ni siquiera alcanzo a imaginar un poquito de todo lo que dices, porque va a llegar ese momento, se va a cumplir, vamos a estar con el Señor para siempre en las nubes, viene ese gran evento. Claro que mientras llega y no llega, pues puedes pasar tiempos difíciles, tiempos complicados de prueba, momentos muy buenos, pero eso es lo que se va a vivir. Amén. Eso es lo que se va a cumplir, de tal forma que Apocalipsis, el Señor a través de Juan dice, bienaventurado, todos los que son invitados a las fiestas, y dice, estas palabras son verdaderas, bienaventurado, como diciendo, no tienen una idea hacia dónde van. Pero en ese entre que entramos y todavía no, solamente nos aferramos a la esperanza viva. En muchas ocasiones la persecución, las condiciones, la salud, pareciera que, ay Señor, ya quisiera salir de toda esta, pero no. Qué glorioso se siente cuando sales de la prueba, qué glorioso se siente cuando finalmente acabaste un trabajo, ay, gracias a Dios, ya. O los que se retiran y se jubilan y dicen, ya, gracias a Dios, o que ahora solamente me voy a dedicar a los nietos o a viajar, lo que sea. Pero cuando te dice la palabra de Dios, que es para una herencia reservada para ti en los cielos, incontaminada, inmarcesible, incorruptible, y que vas hacia allá por la gloria de Dios, y que eres guardado por el poder de Dios, que aún en medio de todo lo que estás viviendo, eres guardado. Fíjate, ahorita pensaba cuando hablabas de Pedro, en el tiempo de la negación, y creyendo fielmente que él no quería negarle. Y yo lo creo tan así como la amargura con la que lloró. Se decepcionó de sí mismo. O sea, nunca la decepción fue el Señor. Híjole, me lo dijo y aún así. Pero cuando llega la restitución, cuando ves al Señor allá diciendo, ya pescaste algo, dices, nada, me está yendo como cuando me encontraste. Y que él entiende es el Señor. Y se lanza y se acerca, ¿verdad? Y está ahí viendo para abajo, sabiendo que es, pero sin hablar palabra. Ya pescaron, miren, ya está el pez. El Señor como diciendo, no pasó nada. Y luego llegar al punto de, ¿me amas, Pedro? Y restablecer esa comunión, mostrarle esa justificación, esa redención tan maravillosa. Entonces Pedro dice, yo ya experimenté esos tragos amargos, esos sinsabores, esas decepciones de uno mismo que vuelve uno a confiar en sí mismo, pero la gracia del Señor. Y entonces él dice, estamos reservados, estamos guardados para una herencia que solamente Dios puede tener para con nosotros, pero que ahora por este poco tiempo, si es necesario, porque eso también es importante decirlo, no estamos sufriendo o padeciendo cuando estamos en luchas a placer del Señor. No es como algunos que casi, algunos que casi, méteme la prueba, Señor. Yo quiero. No es eso. Es un acto de necesidad. Es algo necesario y no es por capricho. Ni divino,
ni porque haya gente que quiera ser flagelada, ¿verdad? Sí. Pues no. Es que por eso dice que pues es necesario, ¿verdad? Sí, sí. En esa necesidad, ¿por qué? Pues porque es necesario nuestro crecimiento, nuestra afirmación, que realmente nosotros podamos ver la condición en la que nos encontramos y que Dios corrija y complete la buena obra que Él prometió que iba a completar, ¿verdad? Amén, que ha iniciado. Que ha iniciado en nuestras vidas y que Él prometió que Él la completará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero gloria al Señor, Paz, porque pues Él dice, ¿verdad? A Jesucristo, que se ha manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto. Amén. En quien creyendo, aunque ahora no lo veas, te alegras con gozo inefable y glorioso. Amén. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿verdad? Este es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Y a veces pasa, o sea, aunque la gente ha amado a Dios o le ama, pero sin embargo puede estar perdido en puntos, ¿verdad? Y eso no lo podemos lograr a ver hasta que viene el examen, ¿verdad? Pues por medio de aquel que realmente conoce todo, ¿verdad? Fíjate, voy a destacar este punto del verso 9 que leías, obteniendo el fin de vuestra fe. Nosotros, por lo general, no queremos los finales, no los entendemos. Hay cosas que quisiéramos que no se acabaran. Pero, por ejemplo, Pablo a los Gálatas, hablando estas palabras, vamos a Gálatas. En Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículo 24. Habla de tiempos. Bueno, voy a leer desde el 23. Pero antes que viniese la fe, o sea, hoy estamos en la fe, pues. El que quiera estar ahorita en la ley está desfasado. Es insensato, está fuera de sazón. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Confinados bajo la ley. Y le está hablando a los Gálatas que son gentiles. Porque la ley encierra todo bajo maldición. Judíos y no judíos. Conozcan o desconozcan. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Es decir, mientras estaba la ley y no se revelaba la fe, todo el mundo estaba bajo pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, todos. Judíos, griegos, todos. Pero luego dice esto, para aquella fe que iba a ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ojo, justificación por la fe. Perdón lo que voy a decir, pero justificación encamina a la salvación, pero no es lo mismo ni se escribe igual. La justificación es una parte de la salvación que es tan grande. ¿Sí? Dice, para que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estábamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y como aquí mismo dice más atrás, porque el fin de la ley es Cristo. Amén. Para todo aquel que cree. Ok. La humanidad entera, antes de la ley, estábamos sin ley, los primeros 2000 años más o menos. Luego se revela la ley. Israel entra bajo ley. Y todo el mundo está confinado bajo esa ley hasta que se revelase la fe. Entonces, viene el fin de la ley. La finalidad de la ley es llevarnos a Cristo. Cuando cumple su cometido, nos lleva a la fe para que la fe sea en Jesucristo. Pero la fe hoy tiene que ser sometida a prueba. No está libre. El hecho que estemos en la fe no nos exime de las pruebas, de las dificultades, de las luchas, de las persecuciones, de tribulaciones e incluso de gran tribulación. No nos excluye de ello.
Pero así como la ley tuvo un fin y nos llevó a Cristo para que empecemos un camino por la fe, y cuando creímos fuimos justificados, la salvación se consumará cuando terminemos el proceso de la fe, y es cuando obtengamos la salvación de nuestras almas. Fíjense amigos, qué interesante. La ley tuvo un periodo y tuvo un fin. Cuando hubo ese fin se reveló la fe. Y hoy en la fe tenemos que ser afligidos con diversas pruebas, cuanto sea necesario, pero esa fe solamente está fundamentada en Jesús, ya no en la ley, porque si fuese en la ley sería por las obras, paz. Y la Biblia dice claramente que ninguno será justificado por las obras de la ley. Pero cuando se acaba eso y el mundo estaba confinado, sometido bajo la ley, hoy la fe está sometida a prueba. Porque para mostrarse como fe genuina, hoy en día es muy necesario que sea puesta a prueba y que se manifieste que el oro, amén, sea hallada por Jesucristo en gloria, alabanza y honra, pero que se manifieste mucho más precioso que el oro. Mucho más precioso que el oro, que aunque lo sometan al fuego, ahí está. Y es en ese momento cuando vamos a corresponder, no por méritos propios, ojo, sino vamos a corresponder a la maravillosa obra de Cristo que nos rescató, según Pedro, nos rescató no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha. Ojo, más preciosa, ojo en esto, nos rescató con algo más precioso, la sangre. Nuestra fe va a terminar siendo más precioso que el oro, no nuestra sangre, no nuestras obras, la fe. Amén. Por eso, aunque Pedro cayó y le negó, no está desechado, porque la fe de Pedro estaba siendo sometida a prueba hasta que tuviera un valor equivalente, perdóneme, guardando todas las distancias, porque nada se compara a Cristo ni a su sangre. Pero la sangre de Cristo más preciosa que el oro, y la fe del cristiano probado, puesta en Cristo, más preciosa que el oro. Y ahí se da la consumación, y ahí se da lo que esperábamos, no la justificación, no el segundo estado de la salvación, que pudiéramos hablar de redención o de lo que sea, no, obteniendo el fin. Hubo un fin de ley, ahora hay un fin de fe sometido a prueba, que es la salvación de nuestra alma. Amén. Para que ahora correspondamos a aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Eso pasa. No hay una salvación de tan gran valor si no hay una fe que corresponda a ese valor. Amén. Por eso, aunque los martirizaron, los aserraron, los partieron, lo que sea que hayan hecho con ellos, en el circo romano, expuestos a las fieras, a los leones, a gladiadores, no le voy a negar. Y entonces ahí pues ya es una fe que alcanza buen testimonio. Claro, ¿verdad? Claro. Es una fe que alcanza buen testimonio. Amén. Y buen testimonio de Dios. Amén. Buen testimonio de Dios, que es ahí donde se nos habla para qué se nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado, según lo que leemos, porque aquí nos mencionan que en ese momento Pedro no había recibido el Espíritu. El Espíritu Santo nos fue dado y me seréis testigos. Ahora, el hecho de que haya recibido el Espíritu Santo, como dicen, es que cuando Pedro expresó esas palabras todavía no recibía el Espíritu Santo, el Ruaj. Aunque Pedro tenía el Espíritu Santo, no significa que no se equivocó otra vez. Pedro fue reprendido por Pablo cuando empezó a simular con los de cuando vinieron los de Jerusalén, que representaban a Jacobo, al apóstol de allá, en Jerusalén, y que ahora en su simulación también había caído Bernabé, que ya no se querían juntar con los gentiles. Y Pablo lo tuvo que reprender fuertemente, porque insistimos, la fe hoy en día es sometida a prueba, pero es una fe en Dios, no es una fe en nosotros. En nuestro actuar, en nuestras, no sé, en nuestras acciones, en nuestra vida moral. Digo, todo eso tiene que tener un buen testimonio. Claro. Pero lo que se prueba es la fe. Lo que se prueba es la fe. No que alcancemos a cumplir el estándar, que es, no hay forma de cumplirlo. Sí. Él nos salvó con una sangre mucho más preciosa que el oro,
¿Y quiénes verán la salvación de su alma? Todos los que ponen su fe en Él hasta el final. Que creyere hasta el fin, este será salvo. El que esa fe puesta a prueba salga a la altura, guardando las reservas, nos salvó con algo más precioso que el oro, con una fe en Él, que solo por ser por fe en Él y siendo puesta a prueba, puede ser mucho más preciosa que el oro, teniendo un nivel, vamos a decir, que corresponda a la gran obra de Cristo. Amén. Sí. Y bueno, tanto la prueba, como la tentación a veces se puede, de hecho, pues la palabra para ambas es, pues tiene una misma raíz, ¿verdad? Y a veces, pues hay un hilo, pues, entre una y otra, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que el Señor Jesús, el Espíritu Santo lo lleva para ser probado, para ser tentado, ¿verdad? Pero más que nada era el hecho es de la prueba. Y la tentación, pues sabemos que viene del enemigo, ¿verdad? Porque Dios no puede ser tentado ni tenta a nadie. Así es. ¿Verdad? Una es para hacer caer y otra es para hacer creer, para hacernos ver nuestra condición. Entonces, pero a veces esas cuestiones de las tentaciones, ¿verdad? También nos van a se van a manifestar como pruebas, ¿verdad? Sí. Para nosotros. Entonces, la cuestión es el hecho, pues, de que el Señor, pues, nos prueba, pero tiene un propósito, ¿verdad? O cuando se permite también, ¿verdad? Que porque nada puede hacer el enemigo si el Señor también no lo permite, o nosotros también tenemos, Dios nos ha dado autoridad, ¿verdad? Para permitir o no. Amén. Pero ahorita que se hacía el comentario, ¿verdad? De que pues no tenía el Espíritu Santo, cuando tenemos al Señor y al Espíritu Santo, somos tentados. Claro, claro. O sea, también esa tentación. De hecho, Cristo no fue al desierto sin tener la llenura del Espíritu Santo. Estaba totalmente lleno. Así es, amén. Venció. Amén, gloria a Dios. Por el poder del Espíritu Santo. Nunca pecó, nunca falló a nuestro Señor. Sí. Pero precisamente la prueba pues nos hace ver esa condición también, ¿verdad? Ese crecimiento, esa llenura, sí, amén. Nos quiere llevar Dios. Aparte que la llenura, ya lo hemos visto en el original, no es llenar un vaso que no se le tire el agua. La llenura está hablando de como un barco, un velero que se le llena de aire, pero que también tiene vientos contrarios. O sea, ¿por qué la Biblia insiste que no nos embriaguemos sino seamos continuamente llenados del Espíritu Santo? Amén. Porque las pruebas, porque las luchas, porque hay momentos sumamente complicados, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia, pues, nos lleva de gloria. Y la bienaventuranza, pues, va a ser para cuando se soporta, ¿verdad? Amén. Y en caso de que, pues, no salga aprobado, pero la esperanza está en el Señor, ¿verdad? De decir, bueno, tenemos el recurso del perdón de Dios, del arrepentimiento, de volvernos a Él, y que el Señor nos muestre también a través de todo esto el hecho de que podemos salir adelante en el Señor, ¿verdad? Sí. Y que hay esperanza en el Señor. Hay vida en Jesús y el Señor ha sido bueno, pues gloria a Dios, Paz, por esta palabra, que el Señor nos ayude a entenderlo, a conocerlo. Recordando a Enoc, dice que fue traspuesto, pero antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya. Y el siguiente versículo a ese, que es el 11:5 de Hebreos, viene el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y esa fe y ese espíritu nos fue dado para dar testimonio de Cristo aún en medio de la adversidad, aún en medio de la persecución, aún en medio de la hoguera, dirían muchos de nuestros hermanos mártires, aún en medio del desalojo, de ser expatriados, como menciona Pedro, y a final de cuentas siguen manifestándose como hijos e hijas del Señor, porque para eso fuimos llamados, porque Él es poderoso para guardarnos, Él es poderoso para reservarnos, ¿verdad? Para que caminemos en esa elección. Y ya nada más por último decir, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ese es un acto de constante limpieza, como dice en Primera de Juan, que cuando tenemos comunión con Dios, su sangre nos limpia de todo pecado. No solo nos limpió, sino que nos limpia de todo pecado. Y pues vamos a dejarlo hasta aquí, que Dios los bendiga, que Dios haga su obra, que Dios se cumpla
nos deje ver a cada uno de nosotros el amor, la grandeza, el llamado, y que si usted está siendo probado, Dios no le permitirá ser probado más allá de lo que pueda soportar, sino que juntamente con la prueba le dará la salida. Con la tentación. Con la tentación le dará la salida. Así es que pues vamos a dejarlos aquí. Dios me los bendiga, que el Señor siga haciendo su obra en ustedes, y pues gracias, pues. Dios te bendiga, Paz, y Dios los bendiga a todos, hermanos. Gracias, Richard. Bendiciones y hasta la próxima semana. Congréguense, Dios siga haciendo su obra. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.